Bienvenidos a todos. Este es el programa de residencia de oftalmología entre la Universidad Javeriana y la Clínica de Oftalmología de Cali. Nuestros residentes tienen un temario toda la semana. Los lunes realizamos revisión de temas de oculoplástica. Y hoy vamos a tratar el tema de bioestimulación y dermosustentación con hilos de PDO a cargo de la doctora Alejandra García, residente de primer año. Tenemos unos invitados muy especiales. Está el doctor Bareño, que nos va a acompañar. Es una persona con mucha experiencia en hilos. Y ahorita veremos, aquí está la doctora Jennifer Numa, que nos está acompañando también. Bueno, a todos que no los alcanzo a ver, arrancamos. Listo, perfecto. Entonces, buenos días a todos. Como ya me presentó el doctor Quintero, soy Alejandra García, soy residente de primer año de oftalmología de la Universidad Javeriana. Y el tema de hoy que vamos a tratar es bioestimulación y dermosustentación con hilos de PDO. Pues están los expertos, entonces cualquier cosa me corrigen y me apoyan. Bueno, entonces vamos a empezar. En cuanto a la definición de hilos de PDO, tenemos que son suturas de polidioxanona, que es un material que es reabsorbible y es usado ampliamente en varios tipos de cirugía. El efecto se va a producir tanto de relleno automático por la inserción de varios hilos como un efecto biológico que se va a producir por la inducción de unos hilos de colágeno tipo 1 y tipo 3, que sería el nuevo colágeno. En cuanto a la historia rápidamente, tenemos que la utilización de hilos en medicina estética es una práctica que se viene utilizando a nivel facial y corporal desde 1956. La primera vez que se utilizó fue para la corrección del pliegue nasolabial y se hizo mediante hilos de nylon. Sin embargo, desde épocas muy remotas se utilizaba ya los hilos de oro para dar algo de contorno facial y fue hasta 1992 cuando Gregory Roth desarrolló una sutura reabsorbible que es de polioxanona con proyecciones dispuestas en espiral a lo largo de todo el hilo para que no haya necesidad de de crear nudos y que esta sutura quede posicionada. Vamos a hablar rápidamente también de la piel, porque aquí es donde vamos a trabajar. Tenemos que la piel se divide en epidermis, endermis y en hipodermis. La epidermis es el epitelio queratinizado escamoso estratificado. La dermis está formada por una red de material amorfo, como son las fibras, las estructuras celulares, y pues aquí va a haber fibroblastos y va a haber fibras de colágeno y elastina que lo van a producir los fibroblastos. Y por último, la epidermis, que es un tejido adiposo que en realidad es de amortiguación y también va a ser rico en fibras de colágeno y de elastina. Tenemos el colágeno, ese es producido por los fibroblastos. El fibroblasto tiende a disminuir su actividad, o sea que por ahí a los 25 años el fibroblasto como que se pensiona, por decirlo así, y cada vez produce menos colágeno, menos elastina y menos ácido hialurónico. La capa superficial de la hipodermis y de la dermis está unida firmemente gracias a fibras de colágeno. Y pues se dice que la disminución de este colágeno va a ser lo que nos va a llevar, o una de las tantas cosas que nos lleva a un envejecimiento. Entonces, estos hilos de PDO no solamente van a sustentar, sino que hay unos que también van a estimular o son bioestimuladores como tal de la síntesis de colágeno. Hay otros hilos que son los hilos de biosustentación. Esos hilos son suturas que buscan es elevar y reposicionar los tejidos blandos. Es una técnica que es mínimamente invasiva, es no incapacitante y no quirúrgica, porque es muy importante ahora que muchos de los pacientes no quieren someterse a una cirugía. Entonces, estos hilos es una gran alternativa. Y pues es porque debido al envejecimiento va a haber pérdida de la masa, va a haber reabsorción ósea, y eso trae también como consecuencia una reorganización de las diferentes estructuras faciales. Hay una teoría que es la teoría gravitacional y propone que es que la flacidez facial y la caída vertical de todos los tejidos blandos de la cara es secuencia a la debilidad y a la pérdida de la función de ciertos ligamentos suspensorios. Y eso se da básicamente porque existe una elastosis y una debilidad en estos ligamentos. En cuanto a los hilos de PDO en general, tenemos que son suturas 100% absorbibles, con baja reacción inflamatoria y son no inmunogénicos. Se ha utilizado para cirugías cardíacas, más que todo en los neonatos, cirugías ginecológicas y también oftalmología. Y está formado por un grupo de poliéster más un grupo metileno que hace que se torne mucho más flexible el hilo y sea mucho más fácil de maniobrar para el médico que lo va
a colocar. El hilo se va a degenerar a los meses, empieza la degeneración más o menos a los 3 meses y a los 6 meses se dice que ya no hay hilo y esto lo hace por medio de una hidrólisis. En cuanto a los tipos de hilos de PDO, tenemos los no espiculados y tenemos los espiculados. Los no espiculados tenemos monofilamento y plurifilamento. Como su nombre lo indica, los monofilamentos es que tienen una sola hebra y los pluri puede ser que, que tengan varias. Y esos no espiculados nos sirven más que todos para la bioestimulación de colágeno nuevo. Estos se ponen de manera más superficial que los espiculados y se ponen en forma de red suspendida. En cambio, los espiculados son unidireccionales o son bidireccionales o en 3D, que más adelante lo vamos a explicar. Sin embargo, esos espiculados lo que nos van a cumplir la función más que todo es de la biosustentación, llevando o reposicionando otra vez los tejidos blandos a nivel facial, donde deberían ir si la persona fuera pues, más joven. En los espiculados tenemos los unidireccionales, que como la imagen lo muestra, son espículas en una sola dirección. Estos van a ser necesario atarlos para generar una tracción. En cambio, tenemos los bidireccionales, que como está en la imagen, las espículas están en ambas direcciones. Y aquí no vamos a necesitar como tal un nudo para generar una tracción. Estos hilos son de sustentación, por lo tanto vamos a tener en cuenta en qué ligamento se va a colocar, a qué ligamento se va a retener, más que todo para los unidireccionales. Y estos espiculados nos van a servir muchísimo para el contorno facial y para el contorno corporal. Aquí hay una imagen o una gráfica donde nos muestran dónde debe ir posicionado el hilo. Entonces podemos ver que el hilo pues debe entrar el agua como tal a la dermis y quedar entre la hipodermis superficial y la dermis profunda. Ahí es donde debería quedar como tal este tipo de hilos. ¿Cómo actúan ellos? En realidad es un cuerpo extraño. Entonces va a haber una reacción tisular. A la primera semana van a llegar infiltrados más que todo de leucocitos. A la segunda semana ya vamos a ver un infiltrado de macrófagos. Y es a la tercera semana donde empezamos a ver el infiltrado de fibroblastos. Ya para la cuarta semana hay un tejido fibroso con una inflamación que es crónica, pero este tejido que es fibroso es a favor de nosotros, porque es un tejido que es, sí fibroso, pero con fibroblastos. Y al estar presentes los fibroblastos va a haber presencia de colágeno nuevo, que sería tipo 1, tipo 3, ácido hialurónico y elastina. Entonces tenemos que la síntesis de colágeno y elastina se ve a partir de la primera y segunda semana, que hay activación de fibroblastos que va a llevar a colágeno tipo 1 y tipo 3 y ácido hialurónico, y también va a haber un aumento de la microcirculación. Este proceso va a ser continuo hasta el momento de su reabsorción. Lo que leía era que el hilo tiene una curva y su pico de máximo acción es a los 3 meses, y después de los 3 meses él va a empezar a hidrolizarse y va a empezar a reabsorberse, y a los 6 meses ya no tenemos hilo, pero sí tenemos una fibrosis que ha hecho nuestro pues, alrededor tisular, y esta fibrosis, como ya dije, está a base de fibroblastos, y por lo tal es una fibrosis que es buena, y esa va a durar más o menos 1 año a 1 año y medio. Las zonas a tratar, como pues lo muestra la imagen, son demasiadas. Los hilos han cambiado mucho en la historia y tienen efectos increíbles, no solamente a nivel facial, sino también a nivel corporal. Se utiliza para rostro, para cuello, brazos, escote, mamas, abdomen, espalda, glúteos, muslos. Entonces, como podemos ver, sirve para muchas partes del cuerpo. Incluso ya hay médicos estéticos o cirujanos plásticos que colocan hilos con el fin de hacer rinomodelación no quirúrgica. Las indicaciones de estos hilos son tratamiento localizado para mejorar una zona, se puede hacer lifting de mejillas, perfilación mandibular, mejorar como tal los surcos nasogenianos, mejorar las líneas de marioneta del cuello, también se utiliza para el dorso de las manos, para la tosis de la ceja, pacientes mayores que no necesiten o no deseen cirugía, y definir un contorno pues que la persona se vea natural. Y eso obviamente nos va a ayudar a aumentar la elasticidad y la calidad de la piel de la persona. Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de los hilos. Los primeros son los hilos de PDO de monofilamento. Estos son hilos que van a proporcionar colágeno a la piel por medio de que son bioestimulantes, como ya lo comentábamos. La aguja es flexible y esto ayuda a una inserción mucho más suave y sin dolor, o sea que está traumática. Se puede utilizar tanto con aguja como con cánula. La aguja
hay unos autores que prefieren la aguja porque al tener más filo, pues va a ser mucho más fácil la colocación. Sin embargo, hay otros autores que prefieren la cánula porque no va a hacer tanto daño como lo haría la aguja. Sin embargo, cualquiera de las dos opciones depende del médico el que utilice. Y vamos a ver que el diámetro de la aguja a nivel exterior es el mismo que cualquier tipo de aguja de acuerdo al calibre, pero el diámetro interior va a ser más amplio y eso es con el fin de que pueda, pues entre el hilo. Tenemos varios tipos de monofilamento, tenemos el liso, tenemos el tornado, tenemos en espiral y tenemos el eye lifting que es para la zona periorbital. En cuanto a los hilos de PDO espiculados, estos van a tener un poderoso y un instantáneo efecto de lifting de alta estabilidad. Van a maximizar el poder de fijación y este lo utilizamos como soporte. Entonces tenemos estos cuatro tipos de hilos. Este primerito nos sirve para una tensión media o tensión leve, esa más que todo es para pieles jóvenes, aunque también se puede utilizar en pieles maduras. Sin embargo, lo que decía es que por más piel joven o madura, tiene que ser una flacidez media a leve. No puede ser una flacidez severa. Igual este que es el mismo, sino que es con cánula, y es para hilos de tensión media, de piel gruesa o liviana, pero también con una flacidez media. En cambio, existen los hilos de conos forte. Estos hilos son de máxima tensión para piel gruesas, va a tener una tensión muy fuerte, o para pieles también pesadas, pacientes mayores, o con una flacidez pues severa. Y por último tenemos los hilos espiculados para nariz, que esto lo que va a hacer es dar volumen en el tabique, en el dorso, en la punta o en el ala de la nariz, depende de la necesidad que tenga el paciente y lo más importante es que es sin cirugía. Sin embargo, estos pacientes que se someten a hilos espiculados para nariz tenemos que tener en cuenta que pueden tener también un riesgo de necrosis del tabique. Están los hilos PDO de volumen. Estos hilos, por lo que leí, son bastante nuevos. Es un hilo de volumen que ayuda a crear líneas faciales. Tiene un efecto de relleno. Sin embargo, decía que era de mucho más duración que cualquier tipo de relleno. Están los de malla de PDO, que son hilos de volumen de malla, como su nombre lo indica. Tiene 8 capas. Y el hilo está formado por una red en forma de tubo que va a estimular la piel para generar nuevo colágeno. También están los multi-PDO, que tienen 12 capas, son hilos desenredados, que están diseñados para aplanar un área que nosotros creamos que esa área sea irregular. Y por último tenemos los hilos en forma de túnel, que lo que hace es generar un túnel para crear nuevo colágeno. Entonces aquí tenemos los de malla, tenemos los multi-PDO y por último los de túnel de PDO. También tenemos estos hilos que son los de Dermaban. Este se coloca bajo una técnica cerrada, es un hilo multifilamento y la idea es que, según lo que entendí, el profesional puede rellenar con el relleno de su preferencia, llámese ácido hialurónico o lo que prefiera, y lo puede hacer por medio de este hilo. Ahí. No sé por qué no me deja. Un momento, qué pena que no me deja ver. Hagámoslo así. Ahí. Listo. Entonces, ay, creo que le di mucho. Listo. Entonces, para hacer un resumen, existen los no espiculados nos van a servir más que todo la función de revitalizar, sean monofilamentos o sean multifilamentos, lo que se usa es para la bioestimulación. Y están los espiculados que sirven es para sustentar o para levantar, ya sean unidireccionales, bidireccionales o en 3D. Sin embargo, hay unos hilos que son espiculados y también son bioestimulantes y básicamente
Existen, de todas esas referencias que les mostré, existen hilos cortos e hilos largos, ya depende para la zona que vamos a tratar. Si es pequeña o es extensa, ya miraremos entonces qué hilos vamos a utilizar. Igual el grosor o el calibre de la aguja va a ser de acuerdo al grosor de la piel. Recomendaciones antes del procedimiento, pues el paciente ojalá que se suspenda una semana antes cualquier tipo de anticoagulantes con el fin de evitar hematomas, evitar el café, el tabaco o cualquier estimulante. Y si el paciente tiene un antecedente de herpes labial, lo que se recomienda es que 48 horas antes del procedimiento el paciente empiece una terapia antiviral con aciclovir. En cuanto a las técnicas de colocación, tenemos que primero pues se hace una marcación de la piel donde va a indicar las zonas que tenemos que levantar o que tenemos que estimular, así como el recorrido también del hilo, teniendo en cuenta la localización anatómica de nervios y de estructuras vasculares. Después hacemos una desinfección, una esterilización de la zona y podemos aplicar crema anestésica. Sin embargo, hay autores que prefieren no aplicar ningún tipo de anestesia, hay otros que prefieren hacer un bloqueo. Esto ya también es muy de cada médico. Después vamos a determinar la zona flácida y vamos a pellizcar con los dedos, insertando como tal la aguja de manera subcutánea. Vamos a implantar los hilos de PDO con aguja o con cánula en la hipodermis y vamos a crear una red vectorial que actúe como un soporte tisular. Vamos a ver que los hilos, la colocación de estos hilos, se trata de hacer dos vectores, uno horizontal y uno vertical, para crear la forma de la malla. Aquí traigo un video, no sé por qué no me deja mostrarlo. Ale, si no te abre ahí, ábrelo en YouTube. Lo que pasa es que no anoté el link. Funcionaba, no sé acá por qué no funciona. No. Entonces, básicamente es, pues, quería mostrarla, o bueno, sí, miremos, pero Jonathan, ¿cómo hago para mostrar la página de YouTube? Nada, abres YouTube, pones el video y le das Pero ustedes están compartir. viendo ahí que estoy mostrando la página de YouTube. No, tienes que darle compartir a la página. Abajo, en compartir pantalla, le cambias y le das compartir pantalla de internet. Listo. Entonces, abramos, por ejemplo, de acá. Ahí ya la estamos viendo. Primero, pues se hace una marcación del paciente a la parte donde queremos como tal tratar. Aquí vemos como el médico va a empezar a hacer la marcación con un lápiz blanco para poder diferenciar y hacemos la técnica de asepsia que tenemos ya establecida en el consultorio. Después de la marcación vamos a empezar a colocar los hilos y teniendo en cuenta los hilos de bioestimulación se colocan de manera más superficial que los de biosustentación. Se ponen en forma de malla suspendida, sin embargo los de biosustentación van un poco más profunda y eso se colocan entre la hipodermis superficial y la dermis profunda. Y lo que se quiere es que si es por aguja, simplemente se coloca la aguja y se va solo prácticamente la aguja con el hilo, pero si es con cánula, tenemos que hacer primero una incisión, después colocamos la cánula y tenemos que ir como cabalgando y pellizcando el tejido para poder insertar el hilo. A lo último, va a colocar, sí. A lo último hacemos una leve presión y retiramos la aguja. Y pues básicamente eso es todo. Entonces, esperemos a ver si ahí lo vamos a mostrar. Entonces ahí está colocando el hilo de PDO.
que va pellizcando para poder introducir. Y ya después hace una leve presión y sacamos la aguja o la cánula, quedando el hilo suspendido, y pues simplemente ya es cortar el hilo y ya quedó nuestro hilo implantado. Ahí están viendo otra vez la presentación. Sí. 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 Listo. Entonces vamos a seguir. El calibre de la aguja que vamos a utilizar va a depender del grosor de la piel. Hay unos patrones y dicen que enfrente podemos utilizar de 31 la aguja, de 29, en contorno facial y utilizamos una más delgada de 30 o de 31. En mejillas y en pómulos utilizamos de 25, de 27 o 29, depende del grosor de la piel de la persona. En cuello utilizamos de 25, de 27 y de 29. En manos de 31, igual que en la parte de contornos de ojos. Y en el cuerpo podemos utilizar 25. Sin embargo, en algunas, por ejemplo, en glúteos podemos utilizar incluso 19 para la colocación de hilos. El procedimiento puede ser preventivo en mayores de 30 años con algún signo primario de envejecimiento. Se puede hacer desde esta edad, buscando reafirmación de lo que se había descolgado por la gravedad, con una flacidez moderada. Y tengamos en cuenta que si ya hay una flacidez grave, pues lo único que se debe realizar como tal es un procedimiento quirúrgico y no hay hilos o no hay nada estético que valga si ya hay una flacidez muy severa. Se va a producir un lifting inmediato, la mejoría se va a observar al mes y se va a consolidar a los 3 meses, que es cuando les decía que el hilo tiene su pico máximo. Después de los 3 meses empieza a degradarse este hilo por hidrólisis, pero queda el hilo de colágeno nuevo que nos va a quedar por lo menos un año y que va a ser colágeno, elastina y ácido hialurónico nuevo. Estos hilos no tensan por mecanismo de suspensión tipo tirar y anclar, como lo hacen los anzuelos normalmente, sino que se insertan y alrededor de ellos se produce fibrolastos y colágeno, y es la propia piel la que va a generar unos hilos naturales que son de colágeno. Las contraindicaciones de este procedimiento es mujer en estado de embarazo, infección en la zona de tratamiento, alguna enfermedad sistémica que el paciente ya tenga descompensada, también enfermedades autoinmunes o implantes mamarios o de glúteos si esa es la zona que vamos a tratar. Entonces, estas son unas fotos cortesías del doctor Antonio Quintero. En las primeras se ve la marcación y la colocación de los hilos. Esta es una paciente que se utilizó unos hilos de bioestimulación en el tercio medio e inferior de la cara, y pues podemos ver cómo incluso así sea de bioestimulación ayuda muchísimo para el pliegue nasogeniano. Vemos cómo había una marcación profunda de este surco, de este pliegue, y ya el después no lo va a tener. Tenemos también esta que también es del doctor Antonio Quintero, y es una paciente que se trató con hilos Forte, como recordamos, pues como lo dije, son los hilos más fuertes, y podemos ver también un antes y un después cómo el surco nasogeniano se marcaba evidentemente, y cómo el después ya no se va a marcar, al igual que acá, vemos que hay mucha diferencia. Esa foto sí es recopilada de internet, no es del doctor. Sin embargo, la traje para mostrar que también sirve mucho para zona periorbitaria. Hay muchos autores que prefieren utilizar en la zona orbitaria no de sustentación, sino de bioestimulación, y que prefieren utilizar cánula y no aguja, pues debido a todas las estructuras peligrosas que por aquí pueden pasar. Sin embargo, también está la opción de sustentación. Esta también es una imagen recopilada de internet y es para ver que sirve mucho también para el levantamiento de la ceja, porque la ceja también tiende a hacer ptosis con el envejecimiento, y esta es una de las opciones terapéuticas que se puede dar para la elevación de la ceja. Y pues también los signos de la gravedad, podemos ver cómo hay un descolgamiento como tal de la piel y cómo un hilo nos va a ayudar a marcar diferencia o hacer un contorno en la mandíbula para que no se vea toda esa piel caída. Recomendaciones después del tratamiento: el paciente va a quedar con una inflamación, con un edema, y eso se puede recomendar al paciente compresas frías, que va a ayudar bastante. El paciente no debe realizar ningún ejercicio físico
de impacto por lo menos las 2 semanas siguientes, ningún deporte de contacto. Si el paciente tiene algún tipo de dolor, pues recomendarle acetaminofén, evitar masajes en la zona tratada por lo menos un mes, eso es con el fin de tratar de que el hilo esté íntegro, que no se vaya a desinsertar de donde está anclado o de que no se vaya a romper. Y suspender todo tipo de calor por lo menos 4 meses. Recomiendan no radiofrecuencias, no saunas, no turcos, ni ningún tipo de calor directo que vaya a afectar como tal el hilo. Complicaciones, podemos ver en esos pacientes eritema, edema, hematomas si cogemos alguna estructura vascular, dolor, una infección ya por falla en la técnica de la asepsia. Incluso se puede ver un relieve cutáneo por falla de la técnica. Si nos vamos muy superficial, podemos incluso exponer el hilo o quedar el relieve. Es importante que en el momento de la inserción del hilo, si nosotros bajamos hasta la hipodermis, no tendría por qué doler. Y si una de las formas para saber que el paciente le está doliendo, si estamos poniendo muy superficial el hilo, es si el paciente le empieza a doler. Entonces aquí, si el paciente se empieza a quejar, lo mejor es que bajemos otro poquitico porque de pronto es que estamos cada vez subiendo un poco más y siendo más superficiales. Y pues muchísimas gracias, eso es lo que tenía todo. Lastimosamente el video pues no se pudo ver en este computador. Sin embargo, pues no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Los expertos no sé si quieran pues complementar. Gracias, Aleja. Bueno, preguntas, No sé por qué no preguntas. Tenemos 2 expertos de hilos, el doctor Bareño, que está en Bucaramanga, tiene mucha experiencia, el speaker de Hermomal, y tenemos a la doctora Ronnie Gutiérrez de la ciudad de Cali, que es una experta, es nuestra profesora, la que nos enseñó a colocarla. Y mis compañeros, tenemos a los colegas de la ACPO que nos están viendo. Bienvenidos todos, pueden opinar. Gracias, Toñito. Palabra. Gracias, Antonio. A mí me gustaría decir algunas cosas. ¿Puedo? Digamos, ¿puedo Claro. comenzar? Bueno, mira, lo siguiente. Yo creo que nosotros como oftalmólogos y especialmente los oculoplásticos, creo que debemos abordar de forma integral todo lo que es el tercio medio facial. ¿Sí? Y dentro del manejo del tercio medio facial, pues tenemos las cejas, tenemos los párpados, tenemos la tensión del músculo orbicular, tenemos la parte de la mejilla, tenemos las bolsas de grasa. Y creo que tenemos que ofrecer al paciente herramientas tanto quirúrgicas, porque nosotros con un poco de entrenamiento podemos llegar a hacer lifting faciales, pero tenemos que tener a la mano herramientas quirúrgicas y herramientas no quirúrgicas. Y creo que el uso de los hilos de PDO y de otros materiales es una herramienta que nos van a ayudar a mejorar mucho los resultados de nuestra cirugía principal, que es la blefaroplastia. ¿Sí? Creo que es un procedimiento que lo podemos combinar en cirugía, lo podemos ofrecer al paciente y los resultados van a ser mucho mejores. Lo segundo que quiero decir es que no olvidemos que los hilos lo que hacen es un proceso o un efecto sobre la piel. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos llegar a lograr una muy buena dermosustentación, debemos tener una muy buena calidad de piel, una piel que sea gruesa, con colágeno, con buena elastina. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos pacientes muy mayores con pieles muy delgadas, pues una dermosustentación no va a funcionar tan bien como una persona que es un poco más joven, que tiene una mejor calidad de piel. Y para esto tenemos 2 clases de hilos, los hilos que son monofilamentos, que son estimuladores de colágeno, que deberíamos utilizarlos como un primer paso, digamos, en el tratamiento de todo este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar la calidad y el grosor de la piel. Y al mejorar calidad y grosor, nos va a permitir realizar una mejor termosustentación. ¿Sí? Entonces, si tenemos pieles muy finas, mi recomendación es hacer una estimulación con muchos hilos de PDO monofilamentos. ¿Para qué? Para dejar que entre 1 y 3 meses esta piel mejore en calidad y después sí proceder a colocar unos hilos de tracción o de sustentación. ¿Okay? Creo que es un segundo concepto. Ahora, que si es por cánula, que si es por aguja, creo que nosotros como somos cirujanos debemos tener la capacidad de colocar tanto como una como la otra. ¿Sí? Ahora sí, es cierto que una cánula es menos traumática,
pero hay unas indicaciones muy especiales para el uso de la aguja, que es, por ejemplo, aquellos pacientes que han tenido secuelas de acné y tienen mucha fibrosis subdérmica. Es mucho más fácil utilizar una aguja en estos pacientes que usar el paso de la cánula, ¿sí? En teoría, los hilos de estimulación son un poco más superficiales. En teoría se dice que se colocan en una hernia superficialmente o la de sustentación en una hernia profunda, pero en la práctica es muy difícil y creo que con los grosones de las cánulas uno no logra llegar a esta capa exactamente. Entonces, hablamos de que los hilos se colocan en la hipodermis, simplemente, digamos esto, ¿no? Hablando más específicamente del área periocular, yo creo que nosotros podemos hacer podemos combinar las técnicas, podemos hacer un enmallado que puede cubrir toda la parte lateral del orbicular, la parte inferior del orbicular, y esto va a mejorar la calidad de la piel, va a mejorar esas arrugas finas que muchas veces no mejoran con la cirugía, y va a mejorar ese grosor. Lo que vamos a mejorar es el tono de la cara en general. Entonces creo que debemos hacer una estimulación con hilos lisos y complementarla con unos hilos de sustentación. Podemos utilizar hilos de sustentación alrededor de toda el área lateral, empezamos desde las cejas y lateralmente, podemos colocar muchos hilos de sustentación, porque eso nos va a ayudar a ver mucho mejor el paciente, ¿sí? Creo que si lo utilizas con una técnica quirúrgica, creo que el resultado es espectacular. Creo que los cambios se notan. Creo que si uno no está pensando en hacer un lift endoscópico de cejas o un abordaje aquí en el área temporal de cejas, creo que van a subir muy bien, los vas a poder proporcionar. La única desventaja que yo diría de los hilos es que es algo temporal, pero todo este tipo de procedimientos que se hacen en estética facial, por así decirlo, son temporales. Y es algo que se le debe explicar al paciente, es algo que se le debe decir como, bueno, tenemos que hacerlo al menos una vez al año, ya que es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento que podemos hacer en el consultorio y vamos a hacer un mantenimiento en forma permanente, entre 6 meses a 1 año, ¿no? El tiempo promedio de que permanece un hilo ahí es de 6 meses, ¿sí? Su estimulación va entre 1 año, año y medio, dependiendo del metabólico de cada paciente. Eso creo que uno tiene que aprender a definir el seguimiento que uno le está haciendo a los pacientes. Entonces, creo que es una herramienta que debemos tener presente porque realmente complementa muy bien el trabajo que podemos hacer en el tercio medio facial. Nos puede solucionar una ptosis de ceja muy fácilmente. Nos puede solucionar inclusive en parálisis facial, nos pueden ayudar a mejorar la posición de todo el tercio medio facial, de la cola de la ceja, de la parte inferior del orbicular. También nos puede ayudar a hacer una muy buena sustentación. Entonces, creo que no tenerle miedo, creo que hay que ver a alguna persona colocando los hilos, porque si tiene algún par de recomendaciones que se debe hacer, no es el momento, digamos, para hacer esas indicaciones, pero creo que la debemos tener como nuestras herramientas para poder darle un mejor tratamiento a los pacientes. Gracias, John. Sí, una de las cosas que dijiste me encanta es que cuando estamos tratando este tipo de temas, porque a veces hay gente que es reacia a estos temas, es porque estamos tratando de mejorar nuestros resultados quirúrgicos cuando hacemos una blefaroplastia. El manejo de los oftalmólogos plásticos es que nosotros manejamos usualmente el tercio superior de la cara, el tercio medio, algunos lo hacemos, otros no, y el tercio inferior prácticamente no llegamos allá. Pero cuando uno hace un tratamiento integral de los pacientes, no solamente la blefaroplastia, no deja huérfano a estos pacientes, uno les puede ofrecer otro tipo de alternativas como son los hilos. Ya habíamos revisado radiofrecuencia, revisamos toxina botulínica, la semana pasada revisamos rellenos y hoy estamos revisando hilos de sustentación o de dermosustentación. Quería dar la palabra a la doctora Ronnie, no sé si está por ahí, que es una experta en hilos acá en Cali, si nos quiere hacer unos aportes. Ronnie. Gracias, Antonio. Muchas gracias por esta invitación. Sí, mi nombre es Ronnie Gutiérrez, yo soy médico estético de la ciudad de Cali. Tengo pues ya muchos años trabajando con hilos tensores, soy speaker de Dermavan hace 2 años. Sí quería hacerle pues algunas anotaciones, yo escuché pues muy atentamente toda la presentación y pues tengo como varias cositas que anotar.
Lo primero es que los hilos tensores, los hilos PDO o los hilos, pues hilos hay de poliláctico, polidoxanona, policaprolactona y todos son bioestimuladores de colágeno. Entonces los hilos tensores son bioestimuladores de colágeno y es un elemento que viene sólido, ¿sí? Hay otros bioestimuladores de colágeno que no son sólidos, como la hidroxiapatita de calcio, como el ácido hialurónico, como el ácido poliláctico, que es el Sculptra, que son bioestimuladores, pero vienen en forma líquida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos unos bioestimuladores que son sólidos, por así llamarlo, que es un hilo de sutura que todos conocemos, pero que viene embebido en una sustancia que se llama polidioxanona, que finalmente es el que va a producir por dos estímulos, que uno es el mecánico y el segundo que es el químico por efecto de la polidioxanona. Esos dos estímulos pues van a producir la formación de nuevo colágeno, como lo explicó bien la doctora en su presentación. Teniendo en cuenta eso, los hilos, bien sea para sustentación o bien sea para bioestimulación, ambos van a producir colágeno y el tratamiento, o sea, para lo cual están indicados los hilos es para el tratamiento de la flacidez del rostro. ¿Por qué se va a producir la flacidez? Porque por mecanismos del envejecimiento cronológico pues vamos perdiendo colágeno. Y la pérdida de colágeno pues hace perder sustentación en los tejidos y pérdida de volumen graso y pérdida de ganancia en la resorción ósea. Entonces todas las estructuras están perdiendo colágeno y eso hace que haya una manifestación clínica del envejecimiento que va a ser la flacidez. Entonces los hilos están indicados en el manejo de la flacidez del rostro o de cualquier área corporal. En cuanto a que si se usa cánula o aguja, yo percibí en la presentación que ella tenía unas indicaciones claras o precisas para usar cánula o aguja. La cánula o la aguja simplemente es un elemento conductor donde va el hilo y los hilos lisos o que no tienen espículas son los que siempre pues, se prefieren en aguja porque se introducen en un plano que es intradérmico. Pero si es cánula o aguja, como decía el doctor Bareño, todos debemos estar entrenados, bien sea para manejar cánula o para manejar aguja. La indicación de los hilos espiculados que son en aguja son, por ejemplo, para pieles o pacientes que han tenido lifting previo, básicamente porque hay una fibrosis ya del tejido subcutáneo y hace difícil pues, la penetración con cánula. El que sea cánula o aguja para introducir hilos espiculados va más en el entrenamiento del médico que los aplica, porque se debe seguir un plano, ¿sí? Los hilos lisos generalmente deben insertarse en un plano que es intradérmico y los hilos espiculados se insertan en un plano que es subcutáneo. Entonces, para mantener el plano subcutáneo, pues se recomienda la cánula porque la cánula genera algo de resistencia y eso permite ir un poco más de seguridad para manejar el plano, sobre todo en las personas pues, que están manejando inicialmente los hilos. En cuanto a si son 3D, 4D, no sé si llegué un poquito tarde a la presentación, pero el hecho de que sea 3D, 4D simplemente se refiere a la cantidad de espículas y a la dirección en que están colocadas las espículas. 3D son 3 direcciones, o sea, es una espiral donde se van colocando las espículas y cabe anotar que esas espículas pueden ser de corte, de láser, o pueden ser de molde. Las espículas de molde son las de los hilos, por ejemplo, los Forte que mencionaba la doctora, son hilos que ya vienen hechos con la espícula. Es un molde que trae las espículas ya diagramadas y el hilo sale hecho con las espículas. No así los otros hilos que son hechos con corte de láser. ¿Qué otra cosita tenía por acá para decirles? Pues en este momento tenemos 3D, 4D, inclusive ya tenemos hilos 6D. Quiere decir que en todo el contorno, en todo el entorno del hilo, en todos los 360 grados se van a encontrar espículas. No he leído la parte de necrosis del tabique, me llamó la atención esa parte. Lo que se hace con los hilos en la parte de la nariz es elevar
proyectar la punta nasal y regularizar el dorso. O sea, allí hay que escoger muy bien el paciente que tiene una indicación clara de cirugía nasal, pues que le va a hacer una corrección con hilo. La corrección con hilo son tratar de llevar los ángulos nasales lo más estético posible, ¿no? El ángulo nasolabial y el nasofrontal principalmente. En cuanto a los hilos de volumen, ella mencionaba los Brun, los Screw y los Mesh. Generalmente lo que hacemos con voluminizar es cuando colocamos más hilos. Por ejemplo, los Brun son unas cánulas que traen 10 hilos monofilamento y entonces entre más hilos coloquemos, pues vamos a generar más volumen, más superficie de formación de colágeno y eso va a ser un efecto de volumen o de relleno. Y ella hablaba del hilo, tiene su mayor efecto a los 3 meses. El hilo está prácticamente actuando desde el primer momento en que se inserta, generando esa reacción inflamatoria. Y lo que sucede a lo largo de esos 3 meses o 120 días o un poco más, es que en ese proceso el hilo se va hidrolizando y se va reemplazando por colágeno. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo al insertar un hilo es, en este caso espiculado, es generar un efecto de férula, ¿sí? Para traccionar unos tejidos, llevarlos hasta un punto y que a partir de ese momento se vaya formando una cicatriz de colágeno. Entonces el hilo se va reemplazando, se va hidrolizando durante todo este periodo de tiempo. Prácticamente a los 120 días ya no hay hilo y lo que pasa es que se ha reemplazado, como bien lo decía, por una cicatriz de colágeno que es la que va a producir el efecto de sustentación a largo plazo. Ese efecto de sustentación puede durar, yo a mis pacientes les digo que 1 año, yo ya no me comprometo con el 1 año y medio, porque eso también depende de los factores intrínsecos del paciente, cómo sea su estilo de vida, su formación, su producción de colágeno, sus pérdidas de colágeno, su alimentación, si hace ejercicio, si sus actividades físicas son al aire libre, si es una persona que hace deporte. Todas esas condiciones hacen que se pierda colágeno más rápidamente, entonces el resultado del hilo es muy variable. Yo siempre me comprometo con el año y pues si le dura un poquito más, pues para mí y para el paciente es una ganancia. Pero básicamente es que el hilo, desde el primer momento hasta los 120 días, el hilo se va perdiendo. En el tiempo se va perdiendo y no es que se pierda a los 120 días, se empieza a perderlo. El hilo se pierde desde el momento, precisamente por eso se hacen las recomendaciones de no calor, porque eso aceleraría pues el proceso de hidrólisis del hilo. Y pues sí, son tratamientos que son temporales, pero son una gran herramienta no quirúrgica que puede complementar el tratamiento que ustedes hacen del tercio medio del rostro y del tercio superior. Pero pues teniendo en cuenta que son temporales de la misma manera en que el proceso de envejecimiento cronológico continúa, ¿sí? O sea, estamos envejeciendo todos los días y estos tratamientos pues siempre hay que estarlos haciendo. Por ejemplo, en el caso de los hilos monofilamento, los hilos lisos se pueden insertar cada 4 a 6 meses, porque al ser monofilamento y hacer de un calibre muy bajo, 31, 30G, 27, 29, son hilos que su reabsorción va a ser más rápida, ¿sí? No así comparativamente con los hilos de articulados, que son unos hilos 18, 19, que son unos calibres más gruesos y que la hidrólisis pues va a ser un poquito más lenta. No sé si tengan alguna otra inquietud o si este aporte pues de pronto complementa un poquito lo que ya vimos. Gracias, Ronnie. Es muy importante que cuando hablemos de estos temas, pues ahora que estamos centrados aquí, estamos hablando con 2 expertos, como el doctor Bareño y la doctora Ronnie, que llevan muchos años, los que ya menos tiempo que hacemos solamente hilos de bioestimulación, hilos de sustentación de ciertas áreas, pero hay algo que me gustó mucho que el doctor Bareño, y es que cuando hacemos, por ejemplo, algún tipo de cirugía, hay momentos donde el paciente no queda satisfecho y los hilos son una excelente herramienta
para ayudarnos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hilos nos pueden ayudar en ciertas zonas, son procedimientos de consultorio, no son quirúrgicos. Hay que tener ciertas pues precauciones en la colocación, eso es como un procedimiento y ya se hablaron de todos los cuidados que se deben hacer antes de hacer el procedimiento, estar muy tranquilo haciendo este procedimiento. De los compañeros que están en la red, la doctora Pilar Echeverry, que es nuestra coordinadora del programa de residencia, ¿tiene alguna pregunta, Pilar? No, Toñito, Pilar, yo estoy viendo simplemente. No tengo ninguna pregunta. Bueno, me gustaría. Yo tengo una pregunta, Toñito. ¿Tienes alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Toñito. Cuéntame. Jennifer es nuestra presidenta de la Sociedad Colombiana de Plástica. Miren mi fondo, miren mi fondo. Gracias. Gracias, Toñito. No, la pregunta es si los hilos, los expertos los han combinado en la técnica 3D con ácido hialurónico. ¿Puedo? Claro. Yo creo que en el proceso de hacer un rejuvenecimiento o una armonización facial tenemos varias herramientas. Tenemos hilos, tenemos ácido hialurónico, tenemos bioestimuladores y tenemos la toxina botulínica. Creo que todos cumplen una función. Si tú utilizas hilos, se complementa con el trabajo que haces con el ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque con lo que tú, por así definirlo, es con los hilos tú haces una atracción y con los puntos de ácido hialurónico haces unos puntos de sustentación. Y eso te va a dar un mejor resultado y se va a mantener el resultado más en el tiempo también. No sé qué opinas tú, Ronnie. ¿Cómo lo ves? Sí, cuando inicialmente les dije que cuando uno tenía pérdidas de colágeno, pues las pérdidas de colágeno se hacen a todo nivel. Entonces perdemos densidad en la grasa, ganamos flacidez muscular, ganamos resorción ósea. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues va a generar flacidez, pérdida de volumen. Entonces, de esa manera, nosotros no podemos abordar un rejuvenecimiento facial o un tratamiento sin pensar en distintas técnicas, ¿sí? Nosotros tenemos que combinar técnicas para tener un mejor resultado. Entonces, como les dije inicialmente, los hilos para mí es tratamiento de la flacidez, y debo acompañarlo cuando tengo pérdida de volumen, tengo que acompañarlo con otro tratamiento, bien sea ácido hialurónico o radies, o en el caso pues, de que tengamos ya marcadas líneas de expresión, manejarlo con toxina botulínica. El abordaje de un tratamiento estético debe ser siempre con técnicas combinadas. Yo no puedo de pronto pensar en que voy a mejorar la flacidez con una sola técnica o mejorar las líneas de expresión con una sola técnica. Yo tengo que hacer un abordaje muy completo para tener un resultado satisfactorio tanto para uno como para el paciente. Otra pregunta, perdón, ¿puedo? Sí, claro. Una cosa más. Espérame, para complementar lo que vaya para dejar ese tema. Si tú ves específicamente el tercio medio facial y el tercio superior, si tú recuerdas, uno va perdiendo grasa, ese cojín que tiene la ceja lo pierde. Entonces, si de cierta forma colocas alguna sustancia que te vaya a dar volumen, le va a dar una mejor sustentación a la ceja y la ptosis va a disminuir. Segundo, tú vas a perder tejido en el área temporal con un proceso normal de envejecimiento. Si tú suples ese volumen que se ha perdido en el tiempo también, la cola de la ceja se va a levantar, ¿sí? Tercero, los puntos aquí que tenemos en el área del cigomático, lo que llama el CK1, CK2, CK3, si tú repones volumen, ese volumen que se ha perdido de masa ósea, también va a ser una buena sustentación de todo lo que es el tercio medio facial, ¿no? Entonces, la pregunta que tú haces con el ácido hialurónico es, todo esto es complementario, porque yo con los hilos puedo ayudar a hacer una mejor sustentación, ¿sí? Pero si tú repones ese volumen, esa sustentación va a mantenerse más en el tiempo. Va a ser de cierta manera un poco más fisiológica porque está reponiendo los tejidos que se han venido reabsorbiendo en el tiempo. Mi otra pregunta era acerca de los hilos de estimulación de colágeno en esas pieles muy delgadas. ¿Esos hilos los ponen? Yo coloco. Menos, o sea, no, yo coloco, mira, de entrada, perdón, me tomo la palabra, de entrada el tratamiento ideal es empezar con hilos de
de estimulación, que son los hilos lisos, y colocarlos en todo el rostro. Yo cuando hago tratamientos coloco 70, 100 hilos en el rostro y básicamente los coloco en todo el rostro, porque yo necesito redensificar esa dermis y darle un aspecto más juvenil, más jovial, y eso se logra generando más colágeno. Entonces, como puerta de entrada, yo siempre coloco hilos lisos y no coloco poquitos. Para mí, hilos, colocar 5 hilos, 6 hilos, para mí, de hilos lisos, para mí es muy poco. Yo siempre coloco en rostro, cuando hago un full face hasta cuello, yo puedo trabajar entre 100, 120 hilos o solamente rostro entre 70 y 100 hilos lisos. No sé cómo lo hace el doctor Bareño. Sí. Yo pienso de igual manera. Yo creo que 1, 2, 5, 10 hilos no hacen nada. Realmente no tiene un estímulo bastante fuerte. Nosotros necesitamos es como colocar en cantidad de hilos para que haya una mayor estimulación a la producción de colágeno y elastina. Y segundo, tenemos que colocarlos para que haya un entrecruzamiento de esas líneas de fibrosis, de colágeno, porque de esa manera nos va a dar mejor tono para la piel. Entonces, una cara, también yo le hablo a mis pacientes que por lo mínimo son 70 hilos. Si uno va a trabajar el cuello, son por lo menos 30, 40 hilos más. Entonces, estoy de acuerdo, pues lo hacemos de la misma manera, Ron. Yo creo que coloco entre 70, 80, 90 hilos en un paciente solamente para hacer una redensificación. Ahora, otra cosa, con los hilos de sustentación, con la experiencia también que tengo en el tiempo, yo creo que 1 o 2 hilos para trabajar cualquier parte de la cara, creo que es muy poquito. Yo en este momento, si voy a hacer un tratamiento, por ejemplo, en el área periocular, yo coloco al menos 5 hilos espiculados alrededor de cada lado, porque eso me va a llevar a hacer una mejor sustentación de todo el área, ¿no? Si yo voy a hacer una sustentación de la mejilla, por ejemplo, pienso en utilizar de 5 a 6 hilos por cada lado, ¿no? Entonces el mensaje es, un hilo creo que es muy poco realmente para lo que uno está buscando, ¿no? Debe pensar mínimo, yo creo que 5 hilos de sustentación. Si vas a crear una malla en hilos de colágeno para estimulación, al menos 10.